Bienvenidos a De Regreso a las Fuentes. El día de hoy terminaremos de estudiar las 5 solas de la teología reformada. Ya en capítulos anteriores estudiamos la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, el solo Cristo, y el día de hoy estudiaremos Soli Deo Gloria. Pero antes de entrar en detalle y explicar qué es lo que significa la gloria de Dios, debemos saber qué es lo que Roma afirma de alguna manera sobre este tema. Desde luego, Roma enseña muchas cosas, la teología católica romana es bastante amplia y profunda. De hecho, si tú quieres compartir tu fe a un católico, te recomiendo que estudies al menos los dogmas principales de la teología católica, lo que ellos creen, para que puedas ser también más asertivo y puedas llegar a crear puentes hacia el Evangelio. Pero para el propósito de lo que vamos a estudiar el día de hoy, debemos conocer 3 cosas de lo que Roma enseña. Primero, que aún las obras humanas meritorias se realizan por la gracia divina infundida a través de los sacramentos. Segundo, que las tradiciones de la Iglesia Católica crecen orgánicamente a partir de la práctica de los apóstoles. Y tercero, que el Papa es el siervo de los siervos. En respuesta a estas enseñanzas, los reformadores dicen que o enseñan primero que las afirmaciones de la Iglesia Católica Romana, aunque siempre son atractivas, revelan el engaño del corazón humano. Segundo, que los seres humanos, incluso los santos canonizados por la Iglesia, los papas y la jerarquía eclesiástica, no son dignos de la gloria que les fue otorgada. Y tercero, que uno no debe exaltar, tampoco debe alabar, tampoco debe adorar, tampoco debe venerar a tales humanos por sus buenas obras, sino alabar y glorificar a Dios, quien es el autor y el santificador de estas personas y sus buenas obras. De hecho, en ningún momento vemos que algún padre de la iglesia haya querido ser canonizado o haya querido ser alabado o que haya querido ser venerado. De ninguna manera lo encontramos en la historia de la iglesia cristiana. Pero en fin, hay 2 preguntas fundamentales que podemos hacernos sobre este tema, sobre el tema de la gloria de Dios. Y el Catecismo de Westminster de 1647, allí encontramos 2 preguntas fundamentales dentro de las primeras preguntas. Es la pregunta 1 y la 2. La primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y basado en Romanos 11:36, en 1 Corintios 10:31, en el Salmo 73:25 al 26, dice que, o responde más bien, que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La pregunta número 2 es, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Y basado en varios pasajes como Lucas 24:27 al 44, en Lucas 16:31, en 2 de Pedro 3:2, 15 y 16, 2 Timoteo 3:16 al 17, Gálatas 1:8, 9 y en Juan 15:11, responden que la palabra de Dios que se contiene en las sagradas escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, esto es sola escritura, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. En resumen, esta enseñanza, Soli Deo Gloria, es la enseñanza de que toda la gloria se debe solo a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación se logra únicamente a través de su voluntad y acción. Esto es sola gracia, que no solo el don de la expiación suficiente de Jesús en la cruz, solo Cristo, sino también el don de la fe en esa expiación sola fide, creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo y enseñada en la sola escritura, sola escritura. En pocas palabras, y lo leeré de Michael Horton. Michael Horton dice lo siguiente, frente a lo que les acabo de decir. Predicar las escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia.
Predicar la gracia es predicar la justificación por la fe solamente. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Fin de la cita. Por otra parte, David Van Drunen dice lo siguiente, y escuchen atentamente. Solideo gloria puede entenderse como el pegamento que mantiene a las otras olas en su lugar, o el centro que atrae a las otras olas en un todo grandioso y unificado. En pocas palabras, el hecho de que la salvación sea por la fe sola, por la gracia sola y solo por Cristo, sin ninguna contribución meritoria de nuestra parte, asegura que toda la gloria sea de Dios y no nuestra. Asimismo, el hecho de que la Escritura es nuestra autoridad final sin ninguna tradición eclesiástica, magisterio o papa que la complemente o anule, protege la gloria de Dios contra toda vanidad humana. Fin de la cita. Bastante claro qué es o por qué, más bien, le damos la gloria a Dios y solo se le debe dar la gloria a Dios. Pero hay dos términos que nos enseñan qué es la gloria de Dios. Primero les voy a hablar de la gloria intrínseca de Dios y la palabra aquí viene del hebreo y es kabod. ¿Kabod qué es? Es el peso de todo lo que es Dios. Es la belleza, la exhibición y resplandor de su carácter y perfecciones. Por ejemplo, Éxodo 34 del 6 al 8 dice: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Fin del versículo. Así también Isaías 6:3 dice: Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Fin del versículo. Aquí vemos cómo la creación testifica de la gloria de Dios. No podemos pretender definirla por completo. Tú no puedes definir la gloria de Dios, pues eso es imposible. Porque la gloria de Dios es infinita, abarca todo lo que Él es. Me gusta mucho cómo Josué Barrios lo explica. Cierra un momento los ojos mientras que te leo esto. Piensa por un momento en lo más hermoso, justo, verdadero, gozoso, bueno, bondadoso, perfecto, íntegro, grande, sabio y poderoso que puedas imaginar. ¿Pudiste concebir algo que cumpla con todas esas características en el mayor grado posible en que puedas concebirlas? Lo dudo mucho, pero si lo lograste, entonces es fácil entender la gloria de Dios. Es como la multiplicación al infinito de cada una de esas cualidades en aquello que imaginaste y todo otro atributo bueno que pueda existir eternamente en él. Fin de la cita. Esta es la gloria intrínseca de Dios. Por otro lado, encontramos otro término, este viene del griego y es doxa, que es la gloria adscrita de Dios. Originalmente esto significa o es la opinión, reputación, elogio o renombre que Dios obtiene y recibe de su creación cuando Él despliega sus atributos revelándose a sí mismo a través de su palabra y sus obras. Dios es glorificado por nosotros cuando le adoramos y reconocemos su majestad. Glorificar a Dios, y permíteme aquí, antes de seguir, te digo, ¿sabes cuán importante es la alabanza y la adoración en el servicio dominical?
Hay personas que llegan tarde porque piensan que la alabanza simplemente es el amenizaje o son las canciones que se ponen allí mientras que la gente llega y se sienta. Hay gente que durante la alabanza habla entre sí, se actualiza, en fin. Hay pastores, he visto pastores que llegan después de que la alabanza termina, como si la alabanza no fuera importante. Y si tú formas parte del ministerio de alabanza, yo te digo, es muy importante que formes parte de este ministerio. ¿Sabes? La alabanza, ese momento, es uno de los momentos más importantes del servicio dominical. Si no es que el más importante. ¿Por qué? Porque tú allí estás glorificando a Dios, o al menos eso es lo que se pretende con la alabanza y la adoración, glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es atribuirle gloria y honor. Esto no significa que lo estemos haciendo más glorioso, porque no, Dios no necesita nada de ti, Dios no necesita de tu alabanza ni de tu adoración para ser glorioso. Ya lo vimos, Cabot, es imposible añadir algo a su gloria intrínseca. Lo que hacemos en la alabanza, en la adoración, es reconocer el despliegue de la gloria de Dios y adorándole por quien es Él. Eso es lo que hacemos nosotros cada domingo. Eso es doxa. Efesios 1, del 3 al 14, con respecto al solideo gloria, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio, de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria. Fin del versículo. Esta es la gloria de Dios. Esta es la razón, las razones por las que le damos solamente la gloria a Dios. Te digo algo, tú que me estás escuchando, ni yo que estoy hablando, nos merecemos nada. Nada nos merecemos. Y si algo tenemos, es por su gracia y para su gloria. Así que cada vez que pienses acerca de ti mismo, te pido que no pienses que eres un campeón, que eres valiente, que eres fuerte, que mira lo que has logrado, que no te hagas una autoalabanza. Cada vez que pienses acerca de ti, piensa que eres un pecador que
merecía el infierno, pero que gracias a Dios, por su infinita gracia, por su voluntad y para su gloria, eres nueva criatura. Por eso ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Si tú eres un predicador y cada vez que alguien se acerque a decirte, wow, mira, pastor, tu predicación, wow, me encantó tu predicación, y te aplauden después de cada exposición de la palabra que tú haces, te pido que mires al cielo. Porque nosotros solamente somos, como diría un pastor, el burrito, el asno, el burrito donde Cristo va sentado. Y si nos echan flores, no es para que no las comamos, porque esas flores no son para nosotros, sino son para Él. Pensemos en eso. Y te invito a que cada vez que te exalten por algo que tú hayas hecho, simplemente repitas conmigo: Soli Deo Gloria.